Hacemos un nuevo viaje, una semana más en Featuring, y vamos a hablar hoy con una artista en nuestro Featuring Pop que tiene un lado muy musical, también un lado muy humano, porque ella es fundadora y actual presidenta de la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género. Bueno, primero de todo la vamos a saludar y hablamos de muchas cosas. Ella es Cristina del Valle. Cristina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miguel. Un placer y un honor. El nuestro también, el estar contigo, con esa voz importante que ha sido para todos nosotros, formando parte de Amistades Peligrosas y también de esa larga trayectoria que ahora vamos a contar en solitario de Cristina del Valle. Decíamos que tú pues tienes dos lados, ¿no? Ese lado musical, ese lado social. La amistad contigo, aprovechando ese símil con Amistades Peligrosas, no sería muy peligrosa porque tú has hecho todo lo contrario, ¿no? El estar involucrada desde 1976 en muchas causas sociales, luchando contra ese peligro de esas amistades peligrosas. Has colaborado con organismos de mujeres ya en el año 76, que no es una cosa que has hecho en los últimos años, ahora que está en auge pues el tema de la lucha contra la mujer, la violencia de género, sino que tú en Asturias ya en el 76 luchabas por ello, ¿no? Sí, yo ya desde niña, y lo hice público hace muchos años en un programa de televisión de máxima audiencia, donde se estaba hablando de que, bueno, parecía que toda la sociedad pues había evolucionado mucho y que todo, la igualdad era una realidad. Y yo hice, explícitamente conté mi historia y dije que había sido hija y víctima de violencia. Y bueno, que como muchos niños y niñas en este país lo sufren cada día en el mundo entero, y desde luego desde ese posicionamiento yo enseguida, mi madre me educó en el compromiso con el resto de las mujeres y que el sanar el dolor de la violencia pasa por sanar el dolor de tus congéneres y de trabajar por dar voz a tantas mujeres silenciadas, y más cuando estás en una posición toda la dimensión pública. Entonces, a partir de ahí, yo además desde muy niña me crié en un sentido de lo social. Mi hogar no era mi casa, ni mi espacio, ni el lugar donde vivía, sino que eran mis vecinos, mis vecinas, lo que ocurría en mi entorno, en mi ciudad, en mi país y en el mundo, ¿no? Y fui educada así, y por eso desde muy niña fui activista, milité en diferentes organizaciones sociales y civiles, siempre relacionadas con el tema de la igualdad, de la lucha contra la violencia, de la situación de desigualdad, porque yo, más que la palabra solidaridad, siempre me gusta hablar de la palabra justicia, ¿no? Que resume realmente lo que es la lucha del activismo, o sea, lo que se trata cuando tú, a través de tus canciones o de tus acciones, lo que tratas de hacer es cambiar la realidad social, ¿no? De una manera activa. Y también era un poco activista tu madre, ¿no? Porque tengo entendido que tu casa era como una casa de acogida, que tu madre era muy solidaria con el resto de la gente. ¿Y cómo era eso? ¿Te podías encontrar cualquier día con cualquier persona en casa o cómo? Bueno, cuando tú has vivido una situación tan terrible como es la violencia en tu hogar, obviamente, lógicamente, cuando conoces esa realidad y conoces a otras mujeres que están pasando por ello, en un momento en el que en este país no había leyes ni instrumentos para proteger a las mujeres en su vida, y además cuando en ese momento, además, las mujeres que huían con sus hijos eran poco menos que estigmatizadas y todavía vilipendiadas y maltratadas, pues lógicamente se hacía más urgente y necesario que nunca desde la sociedad civil de solidaridad. Y si tú lo has vivido en tu hogar, pues mi hogar se convirtió en una casa de acogida para muchas mujeres que conocíamos, esos niños y niñas. Nos decían siempre que cuando entraban en nuestra casa, nosotros vivíamos en un chalet en Asturias, en una casa grande, y luego gente que luego nos conocía decía, cuando llegábamos a tu casita, por la noche veíamos cantidad de zapatitos de niños, porque allí se escondían en mi casa madres con niños y niñas, que era gente cercana, gente del barrio o gente que sabías que estaban huyendo de situaciones extremas para salvar su vida, ¿no? En un momento donde ni casas de acogida, ni leyes, ni instrumentos, donde todavía huir de tu casa para salvar tu vida con tus hijas era abandono de hogar y te podía costar el perder la patria potestad de tus hijas. Entonces, yo me crié en ese ambiente donde la naturalización de la solidaridad y del compromiso con las demás mujeres y niños y niñas era algo natural, y eso hizo que yo desde muy niña tomara conciencia de esa realidad y trabajara desde mis posibilidades y desde mi campo de acción para que otras niñas
y como yo no tengan que volver a vivir y a pasar por esto. Y mucho más cuando tienes una posición de empoderamiento a través de la música, del arte y de la cultura, pues se hace mucho más todavía exigente ese compromiso, ¿no? Y mi militancia fue muy anterior, efectivamente, como tú muy bien dices, a mi trabajo profesional, y se ha mantenido a lo largo de todos los años, y ha sido en mi vida un faro y un camino que ha iluminado mi trabajo y mi forma de entender la vida, ¿no? Y para mí la coherencia y la dignidad no son negociables, y eso pasa precisamente por eso, por tomar conciencia de lo que ocurre y por, a través de tu música y de tu trabajo, intervenir no solo en tu vida, sino en la vida del mundo para cambiarla. De hecho, en el año 77, curiosamente, vienes a Valencia a estudiar bachillerato y también trabajas con niños marginados. Con el paso de los años formas parte de ONGs, de colectivos de toda índole. Y tanto es así esa curiosidad que te daba pues el analizar cómo eran esas personas machistas, digamos, que querías entrar un poco en la mente, ¿no? del delincuente, del delito, en por qué se les pasaba esas cosas por la cabeza, que en el año 80 decides estudiar criminología. ¿Esto lo terminaste o no? No, no lo terminé. Yo quería hacer ahí un lapsus, aprovechando que tú has nombrado lo de Valencia, para dar las gracias a la sociedad valenciana que nos acogió tan maravillosamente bien, porque yo recuerdo salir de mi tierra, Asturias, mi madre con cuatro hijas, en un tren despidiéndonos de nuestros amigos, de nuestra familia, huyendo precisamente de la violencia, yéndonos a Valencia, donde teníamos familia, para poder vivir con tranquilidad, ¿no? Pero algo no elegido, es decir, que también poner en valor la cantidad de mujeres y niños con sus hijos e hijas tienen que dejar su hogar, su trabajo, sus estudios, de sus hijos, su entorno social, siendo las víctimas, y huir y tener que esconderse. Yo creo que eso sigue ocurriendo y hay que ponerlo en valor porque es muy grave. Y yo, que lo viví en primera persona, recuerdo ese tren yéndose con lágrimas en los ojos y la rabia de preguntarme con 10 y 15 años que tenía por qué tengo que dejarlo todo cuando el agresor y el violento y el delincuente se queda aquí, ¿no? Y tú despidiéndote de tu vida, de tu tierra, Asturias, de todo. Pero tengo que decir que Valencia fue un lugar de acogida donde nos recompusimos, donde empezamos de la nada, donde mi madre empezó a trabajar, no os podéis imaginar, luchando para que pudiéramos estudiar, para pagarnos los estudios, para empezar de nuevo, ¿no? Una vida con cuatro hijas. ¿Cuánto tiempo estuvisteis aquí en Valencia? Sí, fue todo en Valencia. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Pues mi madre vive en Valencia, está feliz allí, se ha quedado allí a vivir, se ha hecho su vida allí y ama Valencia. Nosotros estuvimos, mis hermanas estudiaron allí también. Yo estuve 2 años, creo, y luego ya me vine a Madrid para estudiar criminología. Empecé el primer año, pero ya lo dejé porque entré en la música de lleno y ya me volqué completamente en mi pasión. Sí trabajaba con organizaciones sociales, estuve de voluntaria en la cárcel. Yo quería estudiar criminología precisamente porque buscaba respuestas al comportamiento humano, ¿no? Quizá la cárcel es el mapa donde la sociedad se refleja y donde fracasa el sistema, ¿no? Y a mí me encanta la psicología y la sociología, y como no entendía por qué un hombre, como puede ser un padre, que debe de ser un ser humano que amoroso, cuidadoso, generoso, un modelo educativo, se convierte en la persona que te aterroriza, que te agrede, que te violenta, ¿no? Entonces, un poco buscando respuestas a todo eso, entré en prisión estuve de voluntaria durante 7 años con Solidarios para el Desarrollo. Fue una experiencia para mí vital y fundamental. Empecé a trabajar también militar en movimientos feministas y todo, desde que llegué a Madrid en organizaciones civiles, y empecé ya con la música, dejé los estudios y ya me volqué de lleno en la música. Y es ese momento en el que llega el grupo Vodevil. ¿Esto qué fue? Cuéntame, porque esto es una de esas cosas desconocidas para los que no son muy seguidores aférrimos de Amistades Peligrosas o de Cristina. Esto de Vodevil, que duró muy poco tiempo, por cierto, ¿qué fue este proyecto? Bueno, Vodevil fue un previo. Yo llegué a Madrid y empecé a estudiar, saqué una oposición y estaba de funcionaria del Estado, tenía 18 años y pues trabajaba y también estaba en organizaciones civiles, estaba estudiando también, y entonces conozco
una noche al director de Rocola, Ramón García del Pomar, que luego, bueno, una persona maravillosa y que nos queremos con locura, y a partir de ahí entré en contacto con lo que era la movida madrileña, que para mí era todo novedoso, claro, llegaba de Valencia y entonces de pronto llegué en plena eclosión de la movida. Aquí también teníamos nuestra movida valenciana, ¿eh? Exactamente, una movida estaba la movida valenciana, muy fuerte. la movida gallega. Entonces yo estaba en tránsito ahí, ¿no? Entonces llego para estudiar, para trabajar después de sacar la oposición, y entonces entro en contacto con Ramón, y de pronto fue toda una locura. Montamos un grupo que se llamaba Vodevil, empecé en locales de ensayo, mi primera banda con un grupo, actuaciones en el Rocola, en el Marquis, en Maravillas, bueno, fue todo como una locura, ¿no? Entré en contacto directo con lo que era todo el mundo de la movida, interactuabas con gente pues, del cine, del teatro, de la música, y ahí creé mi primer grupo hasta que luego ya grabé con una multinacional, Warner, esto que está sonando solitario como Chris. Esto no te acabó de encajar mucho, ¿no, Chris? Era algo que no... Bueno, para mí fue una experiencia fundamental, porque mira, yo creo que en la vida tienes que pasar todas las facetas, ¿no?, de tu vida. Un niño y una niña tienen que vivir una infancia, un adolescente y un adolescente tienen que vivir ese proceso, ¿no? Igual que tienes que vivir la madurez de una manera, pues viviéndola, ¿no? Y yo no había tenido infancia y casi ni adolescencia. Para mí, tenía una visión tan dura de la vida y todo era compromiso, me parecía una frivolidad pisar una discoteca, o casi, no sé, estaba muy, muy radicalizada, ¿no? Por todas mis experiencias vitales. Entonces, para mí, no era la música que yo hacía, porque yo desde los 11 años hacía música canción protesta y todo, claro, muy, muy cargada de todas mis vivencias personales. Y ibas de adolescente enamorada, ¿no? Claro, entonces fue el entrar en el mundo del pop, fue una forma también de sanar una faceta de mi vida por la que yo no había pasado, y era el poder disfrutar de la música por la música, lo que es el pop. El pop es diversión, alegría, el pisar discotecas, el bailar, el tal. Yo no había vivido eso, ¿no? Y entonces para mí fue una experiencia muy especial y que yo no me arrepiento para nada, porque me sirvió también para de alguna manera sanar cosas y entender que la música tiene un componente lúdico muy importante también y muy sanador. Estos fueron 3 años, desde el 86 al 89, que finalmente pues decidiste, ya te divertiste demasiado esos 3 años, ya hiciste lo que tenías que hacer y quisiste pues madurar un poco, ¿no? La hora de enfocar tu música, y un buen día en la televisión de Galicia, Cristina conoce a Alberto, o Alberto conoce a Cristina, surge la conexión. Yo no sé si en ese momento surgió también la química o solo la conexión profesional. ¿Qué pasó a partir de entonces? Bueno, Alberto y yo ya nos habíamos conocido en varios momentos. A lo largo de la promoción él estaba con el grupo Seven Up, como todos conoceréis, y yo estaba con Chris, y ya nos habíamos echado el ojo así en varias, y ya fue una definitiva donde yo recuerdo que llegué y estaba Alberto esperándome en la puerta del hotel, llegábamos todos los artistas y tal, y él me dijo, no quiero que bajes las escaleras no quiero que bajes del autobús, que no estoy del aeropuerto, sino que me cogió en brazos y me llevó en brazos hasta la recepción del hotel, y yo era como en shock, ¿no? Y ya fue todo el día juntos, todo muy mágico, muy divertido, y acabó, porque lógicamente no voy a contar las intimidades, porque ya todo esto sería ya... Pero vamos, entonces, que te intentó conquistar, con Alberto y yo viniendo para mi casa en Madrid, donde yo vivía, él con su maleta y empezamos a vivir juntos de la noche a la mañana, casi sin conocernos, que eso es toda una aventura, y hay que tener mucho sentido del riesgo y de la aventura para hacerlo, ¿no? Y los dos nos lanzamos, estábamos muy enamorados y de pronto, pues fue la locura de, al poco tiempo, entramos en el proyecto Amistades Peligrosas, que se convierte también se superdimensiona, aparece pues eso, como nos convertimos en la banda sonora de toda una generación y una época, y claro, todo eso fue muy intenso y devoró la relación personal, ¿no? Que era una relación que no estaba consolidada, que llevábamos muy poquito tiempo juntos, y de pronto estar todo el día juntos, no tener espacios para nosotros, no tener espacios para la pareja, porque era dormir y salir de viaje, y seguir. Yo recuerdo un verano que hicimos 28 conciertos seguidos, y entonces era el viaje, como significa el viaje, 7 kilómetros, ir de un lugar a otro. Entonces
es todo mágico y maravilloso, pero no es fácil tener la madurez de poder sobrellevarlo dentro de una relación de pareja, ¿no? Y en este caso el éxito devoró la relación de pareja, ¿no? Y la marca, la pauta la marcó la canción Me quedaré solo, que era un poco la premonición de lo que estaba sucediendo en nuestras vidas. Vamos a repasar algunos de esos discos. Ese Relatos de una intriga fue en el 91, ese aire fresco que le disteis al pop español. Era un estilo diferente, como decías, Alberto, que venía de Semen Up, le daba ese toque erótico picante a las canciones y tú pues le dabas ese toque más reivindicativo, ¿no? Era como una especie de balanza que podía compensar las dos cosas, digamos. Bueno, yo creo que más que balanza que compensara, lo más interesante era que éramos un grupo con una identidad propia y una personalidad propia que se construyó precisamente porque nadie cedió de su terreno, ¿no? Sino que en el arte, o sea, las negociaciones están muy bien en las relaciones personales, pero en el arte yo creo que cuanto más sumes, más creces, ¿no? Y menos te limitas. En nuestro caso, lo que hizo el arte, lo que hizo nuestro grupo fue no prescindir, es decir, Alberto conservar su estilo. Él además estaba un poco quemado porque había sufrido la censura en los medios, en la radio, en la televisión, y entonces venía un poco quemado y me decía, es que no voy a volver a hablar más de sexo ni nada. Yo le dije, de eso nada, es tu estilo, tu identidad, de eso nada, hay que defenderlo. Y yo le apoyé muchísimo en el tema de hacer música sensual, sexual, dibujos como él había hecho, ¿no? Y de una manera abierta, transgresora y libre. Y yo tenía esa parte también de componente social, de pop, también me gustaba mucho la música étnica, el etnopop, y ambos lo que hicimos fue que nadie cediera el terreno al otro, sino que ambas personalidades, que eran muy fuertes, estuvieran presentes en la misma medida, ¿no? Eso enriqueció mucho el grupo y hizo también que la música fuese personal, que hubiese un sello súper personal nuestro de precisamente de decir, es un grupo que no es chico que canta y chica que hace coros y mona que la ponen allí de nota colorista, o chica que canta y aquí éramos dos personalidades, dos artistas con estilos diferentes que creaban una personalidad que propia bajo el signo, ¿no?, de Amistades Peligrosas, que tenía que ver con eso, ¿no? Con personalidad, el conflicto, la personalidad diferente, un poco lo que es, pues lo que significa muchas veces desde la diferencia el poder trabajar juntos, ¿no? Y todo lo que conlleva, ¿no? Todo es el yin y el yang, la cara A, la cara B. Entonces, bueno, todo eso crea mucha energía que en el escenario era muy importante, porque el público, cuando tú al público le hablas, al final las canciones son las crónicas de nuestra vida, ¿no? Alberto y yo, cada vez que nos subíamos a un escenario, no interpretábamos, éramos nosotros. Y si un día estábamos mal o teníamos un conflicto personal, lo trasladábamos al escenario. Para nosotros nuestra vida y nuestro hogar, para un artista, es el escenario, ¿no? El escenario es donde tú te desnudas y donde tú te muestras en toda tu dimensión. Componíais los dos, ¿no?, las letras de las canciones. Sí, ¿Cómo lo hacíais esto? ¿Lo componíais en casa? ¿Lo debatíais? Como vivíamos los mismos estímulos, hombre, también veníamos con historias distintas, pues de pronto, partiendo de una historia que se le ocurría a uno, el otro desarrollaba la letra, ¿no? Entonces ahí había partes más de que la idea de la canción surgía de uno y luego desarrollaba la canción otro, ¿no? Y luego también nosotros creíamos mucho en el tema de los autores nuevos, ¿no? Hemos trabajado siempre, Amistades ha sido un grupo que no se ha cerrado a decir las canciones las hacemos nosotros, las firmamos nosotros. No, siempre nos encantaba descubrir gente nueva, gente que fuese desconocida pero que hiciera buenas canciones, ¿no? O que nos conocía y representaba un poco y sabía qué era aquello que nosotros como grupo sentíamos como propio, ¿no? Se ponían en nuestra piel. Y siempre hemos trabajado con muchísimos artistas nuevos, autores, compositores. También, si lo podéis ver en nuestros discos, siempre hemos sido de trabajar en equipo, ¿no? Que yo creo que eso enriquece mucho, bajo el signo y el control siempre de un poco de la línea que teníamos clarísima. De Amistades Peligrosas. Ahí tuvimos Estoy por ti. Luego en Africanos en Madrid hay una curiosidad. Hubo el single, hubo una portada blanca y una negra. ¿Esto tenía algo de relación con el tema del racismo o es una cosa que me acabo de inventar yo? No, claro, el tema Africanos en Madrid era una denuncia explícita. Pero la portada había, claramente, existía una portada blanca y una portada negra. Por Yamil Z, que era una persona africana que llegó a España
y una noche en la Gran Vía lo cogieron dos policías, lo metieron en un portal y le dieron una tremenda paliza, ¿no? Y lógicamente del dolor y la rabia, ¿no? De sentir que en función del color de tu piel puedes ser agredido o puedes ser visto como un ser no portador de derechos. Él escribió esa canción cuando llegó entre lágrimas, entre la rabia y la indignación, escribió esa canción, ¿no? El pecado de ser, como si fuera un pecado ser africano, ¿no? En Madrid, porque de pronto había sido agredido, ¿no? Y entonces la canción tenía muchísima fuerza. Y bueno, fue una canción que hoy todavía, cada vez que nos subimos a un escenario y la cantamos, es un himno contra el racismo. Entonces, y además nos sirve como mapa también para decir, si hace 30 años estábamos denunciando algo que estaba en plena efervescencia y una realidad social con la que se convivía y generaba un conflicto social, porque todavía había esa visión del otro como un ser, como del otro como algo negativo, no por ser diferente a mí, pues de pronto nos vemos 30 años después con un problema gravísimo de una Europa que ha retrocedido en derechos, incluso en peor, claro. Se ha hecho más racista, con un mar Mediterráneo donde miles de seres humanos viniendo y buscando una vida más digna se han dejado la vida allí, seres invisibles que ni siquiera han tenido en las familias el derecho a recoger sus cuerpos y a enterrarlos dignamente. Entonces creo que Africanos en Madrid es mucho más que una canción, es un símbolo de una realidad social que nos azota cada día y cada vez de la peor de las maneras, porque como sociedades no estamos siendo capaces de dar respuesta, sino que estamos todavía negando esos derechos y deshumanizando cada vez más la sociedad. Estamos escuchando ahora Me haces tanto bien, esto fue ya en el 93, cuando llegáis más reivindicativos con esa última tentación, hablando de la Biblia, de la religión en Génesis, hablando del aborto en Lágrimas de Metal, hablando de las drogas en la versión del tema de Taylor Dayne, Tell It to My Heart, Díselo a mi corazón. Sí. Y también estaba Casi nunca bailáis, está Ya yo, sí. Fue un disco que os trajo muchos éxitos, ¿no? Bueno, pues La última tentación yo creo que es uno de los discos junto a Nueva Era más ricos en la temática. Es verdad que sí partimos del tema de la Biblia, que marcó de una manera, nosotros durante una Semana Santa nos sentamos, nos encerramos en casa y trabajamos con la Biblia como un texto histórico y de alguna manera reinterpretándolo, ¿no? Y hablando, pues, por ejemplo, tenemos la canción del Génesis, que partimos directamente de la Biblia. Tú puedes leer, cualquiera puede coger la Biblia, y en Génesis, por ejemplo, viene literalmente: al principio de los tiempos Dios creó cielos y tierra, dijo Dios, hágase la luz. Y luego hay una parte que dice: creó al hombre, también a la mujer, los dos por igual. Eso lo cambiamos nosotros, porque decía, creó al hombre, de la costilla de Adán nació Eva. Entonces nosotros queríamos reinterpretar eso, ya hablando de compromiso social, diciendo, no, el hombre y la mujer fueron iguales siempre, desde la creación para que sean creyentes o desde la no creación, ¿no? Y entonces hablamos ya de la igualdad, y la religión sí era un elemento que de alguna manera traspasa y atraviesa la vida de todas las sociedades, ¿no? Pero queríamos jugar con ese elemento desde el respeto, pero sí desde otra manera de verlo y entenderlo, ¿no? Y luego fue un disco donde se habló del aborto, en un momento social donde el debate del aborto y del derecho de las mujeres a elegir sobre su sexualidad estaba en la mesa, ¿no? de la sociedad y de la clase política. Y hablamos de Casi nunca bailáis, también es un tema que habla de las relaciones, del desamor, ¿no? Del maltrato que no es físico, pero es psicológico, ¿no? A través de los silencios, del desamor, del abandono. Y bueno, fue un disco que yo creo que abarcaba un poco, abría ventanas, ¿no? Del mundo donde mostrábamos el dolor, el amor, los derechos, la situación de las mujeres. Y yo creo que es uno de los discos más ricos musicalmente y a nivel de textos y de temática. Luego con La profecía ya introducisteis un sonido más barroco, más mestizaje, con mensajes muy potentes además, Me quedaré solo, del que hacía referencia antes, Sacrifícate, sí. El príncipe valiente. Con todos estos discos y ya con tantos éxitos a las espaldas, ¿qué repercusión teníais internacionalmente? Por ejemplo, en Latinoamérica pues, era una de las... Mira, hoy estaba haciendo una entrevista también... Bueno, llevo prácticamente toda la pandemia trabajando con toda América Latina, porque precisamente Amistades es un grupo muy, muy, muy querido y que se sigue escuchando y la gente
todavía reconociendo y poniendo nuestras canciones en toda América Latina, ¿no? Nos hicimos promoción casi 2 meses recorriendo muchísimos países latinoamericanos, pero al final allí solamente actuamos 2 veces porque en España no parábamos. Y entonces fue algo que se nos quedó ahí, la espinita clavada, porque cada vez que íbamos con la promoción y recibíamos el cariño, el número de ventas de discos que había, o sea, el grupo al año en Latinoamérica se disparó también y tenía la misma repercusión casi que tenía en España, pero ya no éramos capaces porque las giras, claro, aquí en España ya las teníamos armadas y era ya una locura ya de mezclar todo, y entonces fuimos un poco centrándonos en trabajar en nuestro país y al final se quedó ahí pendiente algo que queremos de alguna manera resarcirnos de ello, porque ahora dentro de muy poquito se van a cumplir esos 30 años de Amistades Peligrosas y va a haber ahí muchas sorpresas. Ahora contaremos alguna cosita de ese 30 aniversario. Vamos al ese momento clave, el 98, después de la publicación de Nueva Era, que fue un disco un poquito más electrónico, donde tenemos Quítame este velo, más circo, más pan, nada que perder. Y a continuación lanzáis un álbum de grandes éxitos donde finalmente decidís disolver el grupo momentáneamente porque luego volvisteis, ¿no? Sí, fue un disco, mucha gente, la gente de nuestra fans y tal nos lo dice, fue un disco muy, muy especial, me gustó muchísimo. También fue un disco quizá el más elaborado y el más independiente, en el sentido de que Alberto tenía su equipo de gente, su estudio, su productor, y yo también tenía mi equipo de gente, mi estudio, mi productor, cada uno aportó su legado y eran como 2 discos dentro de uno, ¿no? Y yo creo que también eso lo hizo muy rico. Era un disco mucho más reflexivo, más emocional, tenía una carga que tú lo estabas al escucharlo, ¿no? Mucho más elaborado, muy rico rítmicamente, también más adulto en los textos y más etnopop. Fue precisamente el disco que luego marcó lo que fue la ruptura del grupo, donde después de todos los años yo decidí pararlo todo, porque a mí la música era mucho más que ser reconocida, tener éxito, alimentar tu ego o vender muchos discos, ¿no? Yo necesitaba crecer como ser humano y como persona, necesitaba recorrer el mundo y acercarme mucho más a lugares del mundo donde la música y la cultura se hacen más necesarios que nunca, y decidí darme un tiempo. Saqué 2 discos en solitario y mientras creé la plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, con la que he trabajado 18 años, dándole a la música el sentido que yo buscaba, ¿no? Que mucho más allá de que la gente te aplaudiera y te reconociera, que de pronto te subieras a escenarios como la Plaza de Pesebre de Belén en Palestina en plena Navidad durante 8 años para denunciar la guerra y la ocupación, que estuviéramos en Irak unos días antes del ataque para gritar con otros artistas iraquíes que la paz es posible y que la violencia es inadmisible, para hacerlo en lugares del mundo como Ciudad Juárez, México, donde miles de mujeres son asesinadas y donde las madres y las asociaciones de mujeres viven estigmatizadas, perseguidas, y reforzar y apoyar desde el apoyo internacional que podíamos hacer artistas españolas, pues fuimos allí, ¿no? Y esos 18 años para mí han sido fundamentales en mi vida. Ha sido una lección de vida fundamental como artista, ha sido encontrar el sentido de la música para mí, el sentido que tiene la cultura y el arte en el mundo. Y después de todo ese proceso, pues llegamos a la actualidad y a esos casi 30 años de historia. Cuéntanos. De todo un grupo, de la banda sonora de toda una generación. Porque vais a hacer ese 30 aniversario, vais a hacer porque se escuchan por ahí cosas. ¿Qué va a pasar con Amistades Peligrosas a partir de ahora? Es en 2021, ¿no? Fue en 1991 cuando se creó el grupo, y el próximo 2021 se cumplen 30 años. Y creo que se está preparando algo especial, ¿no? Sí, ya todo el mundo lo sabe porque ya lo hemos hecho público. Hace un año Alberto y yo nos reencontramos porque era una necesidad de ambos sanar todo el dolor y las heridas de todos los años que habían pasado, donde pues habíamos tenido enfrentamientos, donde había habido muchos conflictos y donde había habido mucho dolor, ¿no? Que no supimos canalizar ese conflicto ni verbalizarlo de una manera sana, y recompusimos nuestra relación. Yo colaboré con él en las presentaciones de una de las presentaciones en directo de su disco.
fue muy mágico las 2 veces que nos subimos al escenario juntos. Y durante la pandemia nos encontramos en un concierto del grupo Mastodonte, y en ese concierto nos reencontramos, veníamos con gente, nos sentamos solos y bueno, en Mastodonte uno de los componentes, Enrico Bárbaro, es mi cuñado, o sea, mi familia está también en el mundo artístico, y sus músicos son todos amigos y todo, y bueno, la verdad es que fue todo el concierto, conversamos mucho, nos fuimos luego hasta las 3 de la mañana hablando, conversando, y fue muy sanador, y decidimos hacer juntos ese 30 aniversario para regalarnos a nosotros mismos todo lo que nos merecíamos, ¿no? Después de toda nuestra lucha y de nuestras situaciones. Fue como un regalo personal, y hacer ese 30 aniversario para este año 2021, y va a ser, yo creo que un disco lleno de recuerdos, también con cosas nuevas, y de momento estamos ahí preparándolo todo, es una sorpresa, estamos muy felices y encantadísimos ya de volver. Creo que la esencia de Amistades son Alberto y Cristina, y siempre ha sido así, y es el momento de sellar la paz y de caminar juntos de la mano y de disfrutar de algo tan maravilloso como ha sido un proyecto de vida y cultural y musical que ha sido tan importante para nosotros, y que necesitamos devolver al público todo lo que nos ha dado durante estos 30 años y a nosotros mismos. Precisamente estamos escuchando ahora La larga espera, esa larga espera que fue el tema de la vuelta de Alberto y Cristina. Ahora vuelven, esperemos que ya sea definitivamente. Y para todos aquellos que quieran saber noticias, novedades, qué va a pasar a partir de ahora, página web, redes sociales, dinos cómo conectar con Amistades Peligrosas. Bueno, pues Amistades Peligrosas tiene un montón de redes sociales, estamos súper activos en las redes y activas, porque además tenemos todo un equipo entero de gente trabajando, empezando por Dolores Pérez, que es la community manager, que lleva también las redes, Alejandro, que es diseñador y también lleva todo el estilismo y hace que lo que tú me comentabas al principio, que siempre la del Valle se pone sus mejores galas, sí. Él me pone mis mejores galas para poder dar lo mejor del público y para disfrutar también de la parte estética, que también es creación y es arte, ¿no? Y está el club de fans también, club de fans de Amistades Peligrosas, que es el club de fans de Amistades Peligrosas, que preside Cristina como presidenta, y Ricardo, y hay un montón de gente, y estamos hiperactivos todos en las redes. Está Iván Novo también, que también era la persona que trabajaba con Alberto y está ahí también en las redes, y ahora estamos todos sumados, y las redes son en Instagram es @amispeligrosas, y en Facebook es Amistades Web Oficial, y ahí estamos activos. Lo siguiente, estamos todo el día colgando noticias, interactuando con la gente, respondiendo a cada persona. Ya somos una familia. Sí, de hecho le dije a Lola, te voy a enviar el vídeo de la promo, y dice, no me lo mandes hasta que lo pongas tú, que si no Cristina lo va a poner corriendo. Digo, pues ella me dijo lo contrario. No, pues mira. Lo contrario. Dice, no, me ha dicho Miguel que no se te ocurra colgar nada. Digo, qué raro eso. Así que claro, mándamelo. Porque vamos. Le dije, no lo vamos a poner ahora aún porque todavía quedan unos días. Y dice, pues no me lo mandes, que si no Cristina lo va a poner corriendo. Mira tú. Ay, Lola. Bueno, mira pues tú, Lola. Antes de marcharnos, vamos a irnos con una canción, porque tú, Cristina, has hecho 2 versiones de 2 de las canciones que más me gustan de la historia de la música. Una es 7 Seconds, de Nene Cherry y Yosun Odur, y otra es Luca, de Susan Vega, que son 2 canciones que Luca tampoco es que sea una canción muy archiconocida comercial, pero que a mí personalmente es una de las canciones que más me gusta, que es precisamente la historia de un niño que es víctima de violencia de género, y además es cantada en español. Que por cierto, yo invité a Susan Vega a este programa porque tengo entendido, sé de buena tinta que habla español porque se crió en un barrio hispano, pero no me ha aceptado la entrevista. Bueno, no me ha contestado directamente. Así que a ver si a partir de aquí enganchamos un poquito a Susan Vega, porque Cristina hizo una versión fantástica para un disco además solidario, ¿no? Sí, yo creo que fue la primera vez que un montón de artistas, además se llevó a un programa de televisión, y es un disco que aúna a montones de artistas de diferentes estilos, que tienen públicos tan diferentes. En ese disco se llamaba Volver a empezar, ¿no?
y que le ponía voz a través de canciones a todas las víctimas. Era un disco que era un ejercicio de solidaridad desde el ámbito de la cultura y de la música, todo mujeres poniéndole voces a todas las mujeres de este país. Pues con esa canción nos vamos y con ese volver a empezar, entre comillas, de Amistades Peligrosas, que celebran su 30 aniversario. Que os vaya todo muy bonito, que tengáis muchos éxitos. Muchas gracias por todo, un besito fuerte y un besito a Lola también, que está por ahí. Vale. Gracias. Y gracias por todo y felices fiestas dentro de todo lo que ocurre, que no perdamos la esperanza y que disfrutemos. Muchas gracias, Cristina del Valle, hoy con nosotros. Gracias. Un placer. Nada le pasó a mi cara.